Correcto, pues ya después de que hemos visto bastantes o varias cosillas al azar, pues nos toca continuar. Ya, el día de hoy les adelanto, va a ser una clase corta, pues he sido convocado a una comisión para elaborar o para actualizar las líneas de investigación de la carrera, pues hay que trabajar en eso, ¿ya? Así es que va a ser una clase corta. A ver, estábamos nosotros, a ver si esto me deja. Acá nos habíamos quedado el día de ayer, ¿no? La mayoría de ustedes, 90 y tantos por ciento, eh, pudo encontrar estas curvas, ¿ya? Algunos, a los que enviaron primero, me dio el tiempo de comentarles, ¿no? Eh, Tal vez por practicidad pensaron, pero solamente hicieron el gráfico o generaron los puntos para algún rango o para ciertos valores de ángulo, es decir, han hecho para 0, para 5, para 10, para 15 grados, etcétera. A ver, el gráfico va a salir más o menos similar. Lo que sucede es que ustedes necesitan tener la tabla y el gráfico también para todos los posibles valores, ¿ya? Y de hecho, ni siquiera cada grado, 0, 1, 2, 3, hasta 360, sino inclusive, para ser más precisos, cada intervalos más pequeños, ¿ya? Entonces, no es correcto lo que algunos han hecho en el sentido de hacer solamente valores para 5, 10, 15, 20, incluso vi para 20, para 50 grados, para 100, así se saltaban. No, no está bien, ¿ya? Creo que incluso ayer les dije, tienen que hacer para todo, de 0 a 360, ¿de acuerdo? De forma práctica necesitan para pequeños intervalos. Sí o sí necesitan para pequeños intervalos. De un grado inclusive ya, es pasable. Debería ser rangos menores inclusive, pero bueno, para un grado inclusive ya nos funciona. Pero lo otro, cada 10 grados, no, para nada, no nos sirve eso ya. ¿Ya? No nos sirve. Así es que, pues, los que han hecho de esa forma, completen su tabla, no lo van a volver a presentar, pero tienen que completar su tabla para cuando hagan su proyecto, por supuesto. ¿De acuerdo? Y pues se han dado cuenta que de las relaciones B sobre B y Q sobre Q, bueno, Q minúscula sobre Q mayúscula, se puede obtener los valores máximos, ¿cierto? Y con eso saber para qué valor de la relación de tirantes tenemos el caudal máximo y para qué relación de tirantes tenemos la velocidad máxima, ¿no? Que no coinciden en este caso. Un punto particular, vamos a decir, es justamente el tirante, la relación de tirante 0,5, ¿cierto? Para la que significa la tubería está hasta su mitad llena, hasta la mitad de la tubería está escurriendo el flujo. Para esa relación de tirantes, el caudal, dijimos, es exactamente la mitad, 0,5 la relación. Sin embargo, la relación de velocidades es igual a 1. ¿Qué significa? Que la velocidad a sección llena es la misma que si estuviera funcionando a la mitad de la sección. Un dato bastante interesante. Más interesante aún es que no precisamente para la sección llena, es decir, acá arriba, imagino que se está viendo, sí, no precisamente para la sección llena, este punto lo representa, relación de tirantes 1, H es igual a D, significa que está lleno, no significa la velocidad y el caudal máximo, como se pueden dar cuenta. ¿De acuerdo? Observen que está más abajo, es decir, a una menor profundidad, un menor tirante que la sección llena, el caudal máximo. Y la velocidad, pues igual, entre 80 y el 90% del tirante se encuentra en la velocidad máxima. Esos son datos importantísimos que después vamos a ver por qué nos interesa conocer. ¿De acuerdo? Pero ahora lo que vamos a hacer es hacer otro ejercicio. Yo estaba revisando un poco qué podría elaborar de ejercicio y se me ha ocurrido esto que alguna vez se nos planteó a nosotros, ¿ya? A ver si me permite esto. Aquí está. En muchas ocasiones, ustedes van a tener la tarea de verificar condiciones de una estructura ya construida, ya en funcionamiento. Nuestro trabajo no solamente se limita al diseño y construcción de estructuras nuevas, sino a evaluar, a revisar estructuras existentes, cómo están funcionando, ¿ya? Por ejemplo, les decía, una parte esencial de un sistema de alcantarillado existente, de cara a proyectar su petar, si no existiera, ejemplo claro, La Paz. La Paz tiene una red de alcantarillado sanitario bastante compleja y grande, enorme,
pero no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, para diseñar la planta, la PETAR, con seguridad, alguno de ustedes pensará, pues por supuesto, el caudal de diseño de la PETAR lo vamos a obtener con la misma metodología que hemos aprendido en clases para el alcantarillado sanitario. Tenemos la población, estimamos una dotación, etcétera. Eso funciona, ya saben, siempre y cuando no tengamos información que pudiéramos levantar a foros, pues es lo que tenemos, ¿no? Y es con lo que podemos trabajar. Pero para un proyecto de esta naturaleza, por supuesto, lo que correspondería no es solamente estimar los caudales a partir de expresiones pues, semi-empíricas, ¿sí? De hecho, deberíamos medirlo, aforarlo. Deberíamos aforar esos caudales. Ahora, imagínense que nosotros queremos estimar el caudal que atraviesa un emisario, un conducto, y no tenemos mucha información, la mínima posible. ¿Podemos hacerlo? Es posible. Y de hecho es posible con lo que hemos aprendido el día de ayer. ¿Ya? Aquí les planteo justamente esta problemática. Nos dice, se desea conocer de forma aproximada, ¿ya? Porque no tenemos información fiable, el caudal máximo que conduce el emisario de un sistema de alcantarillado sanitario. El emisario, pues, es la tubería última que conduce las aguas residuales de todo un sistema hacia el cuerpo receptor, como en el caso de La Paz, o hacia una PETAR, como debería ser, ¿ya? Y por las dimensiones, generalmente tienen esta forma, ¿no? Ustedes la están viendo, se denomina embovedado. Entonces, el conducto que lleva finalmente las aguas residuales para un sistema grande, por ejemplo La Paz, no son específicamente tuberías, sino en este caso son estructuras de hormigón, las conocen de esta forma, ¿no? Son embovedados. Entonces acá se nos plantea un problema. Queremos conocer cuál es el caudal máximo que conduce a nuestro embovedado que actualmente está trabajando. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Acá les estoy planteando algunas ideas, ¿ya? Por supuesto, los embovedados, como cualquier sistema de alcantarillado, tienen puntos de ingreso al sistema, cámaras por las cuales ingresamos y podemos visualizar internamente. ¿Ya? Este es un embovedado algo pequeño. No obstante, a partir del ingreso, si nosotros pudiéramos ingresar al embovedado, imagínense que es más grande, ¿ya? Aquí a lo mejor me da dimensiones muy pequeñas. Imagínense que es más grande. Obviamente nos vamos a ir en época de estiaje, ya en época de estiaje porque es peligroso, ¿ya? Y nosotros podemos ver claramente, ustedes lo habrán hecho alguna vez por curiosidad, debajo de un puente, pasen debajo de un puente en época seca, por supuesto, y van a ver que el agua deja marcas, ¿ya? Los niveles máximos a los que ha llegado el agua, históricamente, en el pasado, pues dejan marcas muy claras en las estructuras. En un puente se nota a simple vista, en un embovedado también. Entonces, yo podría estimar qué caudal, cuál es el caudal máximo que ha conducido este emisario por inspección visual, revisando y determinando, bueno, no determinando, midiendo cuál es la altura, cuál es el nivel al que ha alcanzado el agua. ¿Ya? Yo voy a ingresar cuando esté vacío, época de estiaje, decía. Y voy a ver, la marca superior, pues ha alcanzado en este ejemplo 0,60 centímetros. Y aquí dice, durante una inspección al embovedado se pudo verificar que el nivel máximo que alcanzó el tirante de agua es de 60 centímetros. ¿Ya? Eso se ve claramente. No es que hemos entrado y hemos medido, ¿no? Sino hemos trabajado mientras no había un flujo y hemos podido medir directamente por las marcas históricas. Luego, otro dato que sí conocemos es pues la pendiente del embovedado. Eso lo podemos conocer. Si es que no es del proyecto, pues con nivel de ingeniero, ¿no? Con equipo topográfico, agarramos 2 puntos y podemos estimar la pendiente del emisario, sin problema. ¿Tenemos más información? Pues podemos tener planos as-built del embovedado o en algún lugar, en la salida, podríamos medir la sección del embovedado. A partir de esto se ha podido medir las dimensiones que ven en pantalla. Tiene una base de 1 metro, la parte recta, vertical le llamaremos, tiene 30 centímetros, el arco, el semiarco, ¿ya? Bueno, no es un semiarco, un arco como tal, la semicircunferencia, mejor dicho, pues saben ustedes que es pues la mitad de una circunferencia y como sabemos cuál es el diámetro, saben cuál es su dimensión. No es necesario
medirla, ni tampoco ahí acotarla. Se sabe cuál es la dimensión. Pues nos toca ahora a nosotros estimar cuál es el caudal máximo. ¿Ya? Aquí les doy un dato. Vamos a determinar la velocidad a la cual escurren las aguas residuales, así como el caudal, asumiendo, posiblemente no funcione de esa forma, pero por eso es un cálculo aproximado, vamos a asumir que las condiciones de flujo son de un flujo uniforme. ¿Qué significa? Ya saben qué significa por su materia de hidráulica 2. Cuando el flujo es uniforme, ya saben qué se puede aplicar directamente. ¿Ya? Entonces, posiblemente no sea cierto, pero esto es a efectos de simplificar el trabajo. No obstante, el dato va a ser muy aproximado. ¿Ya? Así es que ahora, para comenzar esta clase, yo les voy a dejar. Este trabajo seguramente no es tan sencillo como el de ayer, 10 minutos. Vamos a dar 20 minutos, ¿ya? Para que lo hagan y participen. Ayer solo han participado 2 personas. Ahora no van a ser solo 5. Los primeros 10 que lo alcancen, pues van a tener participación, ¿ya? Es prudente que vayan ganando puntos, ¿ya? Después de los 20 minutos, pues lo vamos a hacer conmigo. A ver qué tal les va, ¿ya? Entonces, adelante, muchachos. Si es que tienen preguntas, pues los escucho. Les decía, podría ser que no necesariamente este es el caudal máximo, ¿no? Este es el máximo que el sistema ha aportado. Es decir, hay 100.000 habitantes, diremos, y con esos 100.000 habitantes hasta ahí llega el nivel, ¿de acuerdo? Hasta los 60 centímetros llega el nivel de las aguas residuales, pero el caudal máximo que puede transportar este emisario, este embovedado, no precisamente es ese, ¿cierto? Alguien dirá, ¿será la sección completamente llena? Entonces, hemos visto que no necesariamente. Ayer vimos con la sección circular que no necesariamente para la sección llena ocurre el caudal máximo, sino para algún tirante, ¿cierto? Si mal no recuerdo, y lo vamos a ver acá, para el caudal fue entre el 90 al 100% del tirante, o sea, no completamente lleno. Y es probable que para este embovedado de la misma forma, no necesariamente completamente lleno, se genere el máximo caudal, sino para una relación de tirantes distinto a 1, ¿ya? Entonces, ahí les estoy planteando un posible problema de examen, ¿ya? En su examen, posiblemente entre un problema como ese, determinar cuál es el caudal máximo que puede conducir el embovedado. Les repito, acá posiblemente el enunciado no está bien. Debería ser el enunciado cuál es el caudal máximo histórico que condujo este emisario, ¿ya? No su capacidad máxima, sino lo que hasta ahora ha conducido. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar, vamos a apagar esto, a ver. Me estoy refiriendo a esto, ¿ya? El gráfico, ¿cierto? Ahí tienen el gráfico. Y acá, por ejemplo, este podría ser la relación de tirantes para el caudal máximo, ¿no? Que claro, esto es un Q sobre Q, ¿cierto? Pero bueno, ese es tenemos el Q máximo. Y posiblemente no necesariamente coincida con esto, ¿cierto? Porque esto es lo máximo que el sistema le aporta, no lo que el embovedado, lo máximo que puede conducir. Otra cosa es lo máximo que puede conducir. Esto es lo máximo que el sistema ha logrado entregarle, ¿ya? Entonces, ¿cómo podrían determinar el máximo? Alguien dirá, pues, puedo hacer el gráfico del banano, ¿no? Como he hecho para la forma circular, para la tubería circular, podríamos hacer otro gráfico y de esa forma determinar cuál es la relación de tirantes. ¿Va? Podría ser una forma, pero a lo mejor se les complica establecer esas relaciones, ¿ya? Entonces, pregunta acá, ¿recuerdan cómo nosotros obteníamos máximos y mínimos? Eso hemos aprendido hace tiempo.
Hace bastante tiempo, de hecho. ¿Alguien se acuerda? Derivando, Inge. Derivando. Ah, buen punto. Entonces, a través de derivadas y seguramente integrando, pueden encontrar el máximo caudal. Y en este caso, el tirante, ¿ya? Y le vamos a llamar, para el cual ocurre el máximo caudal, el máximo escurrimiento. Entonces ahí les planteo, se me ocurre en este momento, una posible pregunta de examen, ¿ya? Una posible pregunta de examen, dada una geometría, que puede ser este embovedado u otra, determinar cuál es el tirante correspondiente al máximo caudal que puede conducir la sección, el máximo. ¿Ya? Seguramente no van a tener un dato de tirante en este caso, sino ustedes van a tener que determinar eso. ¿Cuál es el tirante para el cual ocurre el caudal máximo de una sección? Entonces me parece que era Claudio, ya les di una pista de cómo deberían proceder, ¿ya? Así es que como ya saben, guerra avisada no mata a soldado, vayan viendo cómo plantearían este ejercicio, ¿ya? Es una posible pregunta de examen, muchachos. Calcular el tirante para el cual sucede el caudal máximo de una sección, ¿ya? Pero ahora volveremos al problema planteado en particular, que es justamente lo que he copiado acá en los apuntes. A ver, por una parte, pues acá vamos a hacer una línea. Esto está complicado. Lo vamos a hacer a mano alzada nomás. Claramente aquí hay una sección rectangular, ¿ya? Una sección rectangular. Y aquí el resto es pues, una semicircunferencia, ¿cierto? Una semicircunferencia. Entonces, lo más práctico sería manejar este ejercicio en dos partes, ¿cierto? Pero vámonos a lo primero. Como las condiciones son de flujo uniforme, pues podemos determinar tanto la velocidad como el caudal mediante las siguientes expresiones, ¿no? Era 1 sobre n, después teníamos el radio hidráulico a la 2/3, la pendiente a la 1/2, y el caudal, pues es la velocidad por el área, ¿cierto? Le estoy poniendo minúsculas porque naturalmente se refiere a la sección parcialmente llena, ¿no? No la sección llena. Entonces, para hallar la velocidad y el caudal necesitamos ¿qué? Pues el radio hidráulico y la pendiente. Hasta acá, la pendiente es el único dato con el que sí contamos. No tenemos el radio hidráulico. Pues, plantearemos, ¿qué es el radio hidráulico? Pues es el área sobre el perímetro mojado, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, necesitamos determinar el área y el perímetro mojado de esta sección. Con eso ya tenemos el radio hidráulico y ya tenemos la velocidad. Entonces vamos por partes. Primero, el área de la sección parcialmente llena. Parcialmente llena, que le hemos llamado A minúscula. Entonces, claramente eso está formado por ese rectángulo, no hay mayor problema, y por este trozo, ¿no? Que es una parte de la semicircunferencia. ¿De acuerdo? Ahí podría estar lo complicado. Pero, a ver, veremos. Primero vamos con la parte rectangular, ¿ya? Entonces, por una parte tenemos el rectángulo. En este caso, su área le vamos a llamar área 1, ¿de acuerdo? Área 1. Es base por altura, ¿cierto? Le voy a llamar a esto área 1 y a esto le vamos a llamar área 2. Entonces, el área 1 es un rectángulo, base por altura. La base tenemos 1 metro, correcto, 1 metro. Y la altura, pues claramente nos dice que son 30 centímetros, o 0,30 metros. 0,30 metros. Pues aquí no ha habido mayor novedad. 0,30 metros cuadrados. Correcto. Ahora nos toca establecer
el área 2. Yo les decía, podría servirles las fórmulas de la sección circular, pero veremos. Veremos. Para el área 2, vamos a poner acá una circunferencia. Lo que sí yo conozco es que conociendo el tirante, pues puedo determinar otras propiedades, ¿cierto? Ahí. Entonces, yo con las ecuaciones que hemos visto en la clase de ayer, sé que el área, le voy a llamar a esto, vamos a llamar A', ¿de acuerdo? Yo sé que A' de las ecuaciones que hemos visto el día de ayer es igual a 1/8 de tita menos el seno de tita, ¿de acuerdo? Por el diámetro al cuadrado. Pues ya está. Donde tita, pues ya saben qué es, ¿no? Aquí tenemos el centro, hasta donde llega el espejo. Esto es tita, ¿cierto? Tita. Entonces acá el diámetro, pues el diámetro de esto, ¿cuánto es? 1 metro, ¿cierto? 1 metro. Bueno, conocemos el diámetro acá. ¿Qué me falta aquí determinar? Pues el ángulo tita. ¿Y cómo habíamos determinado ayer el ángulo tita? Pues a partir del tirante, ¿recuerdan? Conociendo el tirante, en este caso, el tirante habíamos dicho que era igual a d medios por 1 menos el coseno de tita medios. De esta ecuación yo puedo conocer el ángulo tita, ¿cierto? Pero hasta ahora, pues estoy conociendo el área para toda la sección. ¿Qué me está sobrando acá? Yo solo quiero obtener A2, ¿cierto? Sí, solo quiero determinar A2. ¿Qué debería quitarle yo a esto para tener A2? ¿A alguien se le ocurre? Vamos a escribir acá. A2 es A', tita menos seno de tita por d al cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué le tendría que quitar yo? La mitad, ¿cierto? ¿Qué sucede si yo le quito esta mitad? Pues ya tengo justamente, no el área 1, no, no, no. Estamos ahorita con una sección circular. El área 1 ya tengo arriba. Ahora estoy determinando solamente el área 2. Yo, con la información que tengo, puedo determinar toda el área prima, ¿qué era qué? De la sección circular. Pero si yo le quito el área de media circunferencia, pues lo que resulta ser es el área 2, ¿cierto? A ver si alguien se está dando cuenta. Esta área 2 es esto menos esto, ¿cierto? Eso menos eso, ¿qué nos da? El área 2. ¿Se dan cuenta? Pues ya está. ¿Cuánto es entonces esa media circunferencia, su área? Pues creo que ya la saben, ¿no? El área de una circunferencia es pi por el diámetro, pero si es de media circunferencia,
es pi por el diámetro medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se está entendiendo? ¿O a alguien le queda duda? Estoy hallando el área 2. Esa rebanada que está por encima de la sección rectangular. Ya me parece que todo bien. Si a alguien le queda duda, pues me avisa, ¿ya? Entonces, ¿qué nos falta acá? El diámetro, pues sé cuánto es el diámetro. Solo me falta saber cuánto es tita, pues lo despejaremos de acá, ¿cierto? Como hemos hecho ayer. Esto era 2 veces h sobre d igual a 1 menos coseno de tita sobre 2. ¿Ya? Vamos a seguir despejando esto. El coseno de tita es igual a 1 menos 2h sobre d. Y finalmente, tita es 2 veces el arco coseno de 1 menos 2h sobre d. Si os reemplazo, arco coseno de 1. H, ¿cuánto es? Pues ahí tengo 0,60 menos 0,30 es 0,30, pero más la mitad de la circunferencia, que es 0,50, 0,80, ¿cierto? Por 2 sobre el diámetro, que es 1 metro. ¿Cierto? ¿Cuánto es esto? Bueno, al que envió hace un momentito su respuesta, pues el tiempo ya se ha acabado, ¿no? Dimos los minutos. Edwin, por si acaso, tu respuesta está fuera de tiempo. 253.74. El ángulo tita nos dicen que es 253.74. 74. ¿Es consistente? Claro que sí, es un ángulo mayor a 180. Por el momento es consistente el ángulo tita. ¿Ya? Pues ahora sí podemos hallar el área sub 2. Veremos. Área sub 2 es el área, bueno, es 1/8 de tita, 253.74. ¿Ya? Esto es grados. Lo vamos a llevar a radianes, 360. Bueno, 180 también puede ser. 180 es igual a pi radianes. Menos el seno del ángulo, 253.74, por diámetro, que es 1 al cuadrado, menos pi por 1 sobre 2. Y ya está. ¿Cuánto sale esto, por favor? Y con eso tendríamos el área sub 2. Bueno, a lo mejor a alguien se le ha ocurrido, ¿no? Sí. Pues adelante. Perdón, ingeniero, cuando le hemos restado en este caso Sí, pi medios diámetro, ¿no sería pi cuartos diámetro al cuadrado? ¿Ya que se le haría? pi, pi cuartos diámetro al cuadrado. Pues mucha razón. Yo estaba sacando acá el perímetro. Pi por d es el diámetro, perdón, el perímetro, ¿cierto? Muchas gracias. Pi cuartos medios, pi octavos, ¿no? Muy, muy acertado. Yo estaba sacando el perímetro, es pi por d. Pues gracias. Corregido está. ¿Quién fue? ¿Quién me dijo eso? Vamos a anotar el punto ahí. Querido Edgar, ¿qué número eres? 53, sería Gracias. pi cuartos. Bueno, pi cuartos es de Sí, una sí. circunferencia. La mitad sería pi cuartos sobre 2. Ah, Pi sí, sí, octavos, exacto. ¿cierto? Sí, finge. Gracias, Edgar. Muy bien, gracias. Cuando me equivoque me tienen que avisar también, muchachos. A veces yo me voy ahí nomás y me puedo equivocar también. Pues Edgar nos ha hecho dar cuenta del error y ya está. ¿Cuánto sale esto, por favor? El área sub 2.
A ver, creo que alguien me escribió. 0,62. Revisan ese valor, ¿ya? ¿Cuánto nos salió? 0,30. Es un poco elevado. 0,28. 0,20. Ese es más consistente. Ese es más consistente. Incluso por la escala del dibujo, ¿no? El dibujo está a escala y pues debería ser del orden del área 1, si se fija en el gráfico. 0,28 me dicen acá. Esto es más consistente. Metros cuadrados. Pues ya está. Lo vamos a manejar un poco de forma aproximada o con menos decimales. Entonces, el área de la sección parcialmente llena es A1 más A2, ¿cierto? En este caso 0,30 más 0,28. En este caso salió 0,58 metros cuadrados. Lo siguiente es pues el perímetro, ¿de acuerdo? Entonces dijimos acá el área de la sección parcialmente llena A. Ahora vamos a sacar el perímetro de la sección parcialmente llena, que le hemos llamado P. Entonces, igual lo podemos dividir en dos partes, ¿cierto? Acá. El perímetro mojado es, por supuesto, vamos a colocar en amarillo. Creo que no se nota. A ver. Lo vamos a hacer en verde, entonces. Ahí. Entonces, ese es el perímetro, ¿cierto? Ese es el perímetro mojado. Igual lo podemos dividir en dos partes. Uno, que es la sección rectangular de A1, P1 le vamos a llamar, y de la sección semicircular. Entonces, vamos a poner P1. El perímetro P1 es la base más 2 veces esa altura, ¿cierto? Esa pequeña alturita. En este caso la base, si mal no recuerdo, es 1 metro, más 2 veces, y esa alturita de la sección rectangular es 0,30, ¿cierto? Entonces esto sale 0,60 más 1, 60 metros, ¿cierto? Ya está. Ahora nos toca el perímetro 2. Entonces igual acá, si nosotros nos vamos a la sección circular, si fuera una sección circular completa, con las ecuaciones que hemos conocido el día de ayer, pues fácilmente podríamos determinar este perímetro, ¿cierto? Ahí está el perímetro completo, pero no necesito eso, solo necesito una pequeña parte, que es justamente estos arquitos que están acá. Así es que, ¿qué le voy a restar? Todo esto que está acá, ¿cierto? Entonces creo que ya se dan cuenta de cómo iba este ejercicio. Así es que lo que vamos a hacer es recordar que el perímetro, le vamos a llamar igual a esto, un perímetro prima, que es total, que era 1/2 de pi, perdón, de tita por el diámetro. Ese es todo el perímetro, ¿ya? Y a eso le tendríamos que restar el perímetro de media circunferencia. Entonces, bueno, haremos directamente P sub 2, ¿ya? No vale la pena hacer un P'. P sub 2 es el perímetro de la sección circular y le restamos, ahora sí es pi por d, este es el perímetro de toda una circunferencia, pero solo vamos a restarle la mitad. Pi por d sobre 2. ¿De acuerdo? Pues ya está. Entonces
podríamos incluso factorizar, ¿no? Un medio de medios, de hecho, ¿no? De medios de tita menos pi, ¿cierto? Exacto. Entonces, tenemos D, que es 1 sobre 2, tita, que sacamos hace un momento, 253.74 grados. Esto lo vamos a llevar a radianes. Menos pi, ¿cierto? Pues ya está. Este es el perímetro 2. ¿Cuánto sale? Cero sesenta y cuatro. 0,64 metros. ¿Ya? Verifican por favor eso. Entonces finalmente el perímetro de mi sección parcialmente llena es P1 más P2, en este caso 1,60 más 0,64. En total, este ha sido 2,24 metros. Pues creo que ya tenemos todo, ¿cierto? Solamente nos toca ya reemplazar en las fórmulas. Vamos. La velocidad es 1 sobre n. No nos dice nada, ya sabemos, ¿no? 0,013, el coeficiente de rugosidad de Manning para alcantarillado. Por el radio hidráulico. El radio hidráulico, perdón, es área sobre perímetro mojado. Entonces el área nos salió 0,58. 0,58. El perímetro me salió 2,24. Eso elevado a la 2/3. Y la pendiente, a la 1/2, la pendiente sale 1,5%. Entonces vamos a multiplicar por 1,5, no puede estar en porcentaje, lo divido entre 100, a la 1/2. ¿Cuánto sale esto? En metros por segundo. Tres punto ochenta y tres. 2,83. 3.83. 3,83. 3,83. Gracias. Y pues el caudal, que es la velocidad por el área, pues será 3,83 por el área que nos salió 0,58. Y esto va a estar en metros cúbicos por segundo. 2.22, Inge. 2,22. Correcto. A ver, vamos a ver si alguno se acercó. Y si no, pues tal vez sacaron algo diferente y a lo mejor nosotros, mientras hemos desarrollado con sus compañeros, nos equivocamos. Avisan, ya voy a revisar en este momento. Tenemos acá 1,23, no, este no, el caudal es muy bajo. 2,87, pues es 25% de diferencia, demasiado. Luis, pues no tampoco. Velocidad 4,26, no. 1,34 tampoco y 6,22. Bueno, los que sacaron, muchachos, tal vez difieren en algo con sus cálculos de los nuestros. Tal vez nosotros hemos confundido alguna parte. Pueden mencionarlo, adelante. Y si no, esta sería la lógica. ¿Ya? Como se han dado cuenta, bastante sencillo. Sale así, nos dice por acá Eddie. Gracias, Eddie. Pues eso es. ¿Alguno se perdió, tal vez? Hábleme, muchachos. Avísenme. ¿Alguno se perdió? ¿Qué hicimos? Hicimos un pequeño, no sé si llamarle truco, que utilizábamos, ¿no? En prefacultativo o en básicas.
suma y resta de áreas, ¿no? De figuras geométricas. Solamente hicimos eso. Como ya conocemos información, pues la utilizamos. No había que complicarnos demasiado. A alguno a lo mejor se le ocurrió hallar esta área, pues de la forma más complicada, ¿no? Tal vez hallando ahí un triángulo, se me ocurre. Acá, dos rebanadas más un triángulo, tal vez alguien estuvo por ese camino, pues hay formas más rápidas, ¿no? Hay formas más rápidas a no olvidarse, ¿no? Entonces les decía, ojo, ahora imagínense este ejercicio, ¿cómo lo plantearían para encontrar el caudal máximo que puede conducir este embovedado? ¿Ya cómo lo harían? ¿Ya? Alguno de sus compañeros ya les dijo, ya les dio la pista, hay que utilizar cálculo diferencial. Ya que ustedes ya lo saben, lo han aprendido hace mucho tiempo. Vale la pena que lo recuerden, ¿ya? Entonces, esto posiblemente sea una pregunta de examen, ¿ya? Calcular la capacidad máxima del embovedado, que seguramente va a ser a sección parcialmente llena, no a sección llena. Con seguridad, no es a sección llena que conduce el máximo caudal, sino a una sección parcialmente llena, ¿ya? Y seguramente la pregunta va a ser hallar el tirante correspondiente al caudal máximo que puede conducir una sección. Ya, esa va a ser una posible pregunta de examen. Correcto. Creo que algo más tenía esta pregunta. Esto. Les anoté algo más. Pues una vez que hemos determinado ya el caudal, pues ya sabemos cómo está trabajando nuestro embovedado, ¿no? E inclusive ya tenemos una idea de cuál es el caudal que va a llegar a la planta de tratamiento. El máximo caudal que va a llegar a la PETAR, pues ya tenemos una idea acá. Con poca información, imagínense que tenemos muy poquísima información, pero necesitamos estimaciones, ¿ya? Estamos en un proyecto y el proyecto ha calculado con la población, etcétera, cuál es el caudal máximo que llega a la PETAR. Y nosotros, pues, queremos acercarnos un poco más a la realidad. Hemos hecho mediciones en campo y con eso, con un pequeño cálculo, hemos determinado que el caudal máximo es de 2.22 metros cúbicos por segundo. Es un caudal bastante interesante, ¿cierto? Esto ya nos da un orden de magnitud. ¿Cuál debería ser el caudal? Posiblemente no sea preciso, pero sí es un orden de magnitud bastante adecuado, porque tiene información levantada en campo, lo que realmente ha ocurrido. Y esto lo podemos contrastar con la información estimada con la población, dotación, que seguramente es menos aproximado que este valor por mi parte de decirles, ¿sí? Entonces, esa es una forma de evaluar proyectos, por ejemplo. Acá les he puesto otro problema, ¿ya? Decíamos, durante la inspección hemos visto que el tirante máximo llega a los 60 centímetros y está la pendiente del emisario. Determine la velocidad y además indique si esta puede generar desgaste en el emisario. Entonces, si ustedes recuerdan su materia de hidráulica 2, seguramente lo han visto esto en diseño de canales, porque habrán visto un tema para diseñar canales. Uno de los criterios que mandaba para el diseño de un canal, ya sea de tierra, de hormigón o de otro material, es justamente la velocidad. La velocidad. Entonces, la velocidad no debería superar determinados rangos, ¿no? Esto apelo a que recuerden su materia de hidráulica. Hay un rango de velocidades que no se debería superar. Velocidades superiores tienden a desgastar y a erosionar el material del canal en su materia de hidráulica 2. En este caso, el material del embovedado tienden a desgastarlo. Si es un embovedado de hormigón y que tiene acero, pues se va a ir erosionando el hormigón y puede dejar en descubierto el acero. Y pues de esta forma se va a ir perdiendo sección. Debemos evitar eso. Una forma de hacerlo es conocer la velocidad máxima con la cual escurre las aguas residuales en este caso. ¿Qué rango es el de velocidades que recuerdan de su materia de hidráulica 2, muchachos? ¿O cuál es la velocidad máxima a la cual deberíamos permitir? ¿Se olvidaron, muchachos? Hace un semestre o dos habrán llevado esto.
Hidráulica 2, diseño de canales. Si es que alguno pasó conmigo en verano, pues les he dado una tablita incluso, ¿no? Por material, ¿cuáles son las velocidades máximas que se deben permitir en el diseño de canales? Pues recuerden, muchachos, ¿cuánto es? Un rango al menos. 1.5, Inge. En hormigones, creo que es. Ya, 1.5 nos dicen por acá. Esa es una velocidad, de hecho, algo baja, les diré, ¿ya? Algo baja. De Me 4, adelanto. A ver, César, de 4 a 5, Inge. 4 a 5, ese dato está ya más cercano a lo que se maneja. A ver, me adelanto un poco. Me adelanto. La normativa, la NB 688, la norma de alcantarillado sanitario, habla de velocidades máximas, si no me equivoco, de 5 metros por segundo. Que acá obviamente está por debajo, ¿cierto? Pero ciertamente esa velocidad inclusive es algo limitada, ya es algo conservadora. Si ustedes se fijan las fichas técnicas de los fabricantes, Plamat, Plasmar, o cualquier otro fabricante de tubería plástica, PVC, HDP o similar, inclusive se puede llegar hasta velocidades del orden de 10 metros por segundo. Ojo, estoy hablando de material de tuberías plásticas, ¿ya? No de hormigón. De hormigón con seguridad va a estar del orden de 5, incluso tal vez hasta 6 podemos permitir, ¿ya? Pero depende del material, a eso me iba. ¿Cuál es la velocidad máxima que deberíamos permitir en un conducto, en un canal, en este caso? Depende del material. Hablando de hormigón, está del orden de los 5 metros por segundo. La norma dice que para alcantarillado en general, máximo 5. Pero incluso, en algún caso, ustedes les va a tocar que cuando hagan su diseño, a lo mejor en este proyecto que les toca hacer, van a tener tramos que superan los 5, por un poquito, no sé, 6, 6.5. ¿Significa que hay que diseñar todo nuevamente? A lo mejor no. Podrían ustedes justificar que en una cantidad reducida de tramos, no digo en todo el sistema, en algunos tramos, permitir velocidades superiores a lo que indica la norma. ¿Bajo qué justificativo? Que el fabricante expresamente nos dice que el material que ellos proveen soporta o está permitido para velocidades mayores a 5 metros. Muchachos, por favor, alguien está por ahí, creo que ya fuera de clases y jugando, escucho ahí un sonido. Están ahí ya con algunas cosas. Eso es. Acá, pregunta. ¿Tendríamos riesgo de desgaste del embovedado con esta velocidad? No, La respuesta así de sencilla y directa, como dice Humberto. No, es inferior a la velocidad máxima permitida. Por tanto, con una poca información levantada en campo, unos cuantos cálculos hechos en nuestro cuaderno, no necesitamos un programa novedoso, ni siquiera una campaña de aforos de 3, 4 días, hemos logrado estimar el caudal que se conduce por un embovedado e incluso podemos, con cierta información, establecer en un informe técnico que, dada la información, no se tiene riesgo de desgaste en el embovedado, ¿no? Hemos hecho la evaluación de un sistema existente, ¿ya? Esto, por ejemplo, es parte de una evaluación de un sistema existente. Pues hasta acá. Esto quería hacer con ustedes para que vean que lo que se aprende con ciertos cuidados se puede aplicar directamente en trabajos específicos de la práctica profesional, ¿ya? Antes de terminar la clase, pues quería mencionar algo. Esto ya sale de la clase, de hecho.